vida siempre te hace falta un buen consejo. Y nada mejor que la palabra de Dios para guiarte en el camino correcto. Radio Vida. ¿Te sientes solo? ¿Crees que no hay salida? ¿Crees que a nadie le importas? La palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Hoy estamos una vez más aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Les agradezco que nos estén acompañando, es una enorme bendición que nos estén acompañando una vez más en una emisión de este programa. Es un privilegio estar aquí con ustedes en si no mal recuerdo, hoy estamos a 24 de octubre, estaba en lo correcto, y estamos iniciando este programa. Una disculpa por el retraso, pero ya estamos aquí contentos y gozosos de poder estar en este programa. Por si no me conocen, soy el pastor Enrique Solís de la Iglesia Fuente de Agua Viva, y les voy a pedir que hagamos una oración para iniciar este programa y que sea de bendición en esta noche este programa. Padre, mi Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por el privilegio tan grande, Señor, que nos das de poder estar reunidos una vez más, Señor, a través de este medio. Te pido que tú bendigas este programa, que tú seas el que esté en medio de nosotros, que tú seas el que hable, Señor, para que todo lo que hablemos el día de hoy sea de bendición y de edificación para todos aquellos que nos oyen. Te damos gracias, bendecimos a nuestros hermanos que nos acompañan hoy, Señor. Te agradecemos su tiempo, su disposición. Padre, te pido que nos uses, Señor, para poder ser bendición para todos aquellos que nos escuchen. Te damos gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Y ya empiezan a llegar los saludos. Saludamos a nuestra hermana Adriana, Dios le bendiga. Buenas noches. A nuestra hermana Gina, Dios le bendiga. Hermana hasta Tecámac, le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, les voy a pedir, hoy vamos a tener un tema, o vamos a hablar de un tema muy importante, por lo cual les pido, por favor, que no duden en escribirnos, en participar, porque este tema necesitamos tenerlo presente, sobre todo para que estemos orando, para que podamos ser bendición, para que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Y bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a los cuales les agradezco que nos estén acompañando. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, muy buenas noches, bendiciones a todos. Muy buenas noches. Y hoy tenemos un tema bastante bueno, bastante importante, creo yo, que es esto del Halloween. Ya se vienen estas fechas y queríamos abordar este tema por la importancia que esto representa o lo que representa en lo espiritual como cristianos, y que debemos de tener una acción. No, porque no es solo criticar, no es solo juzgar, sino actuar de la manera correcta para que podamos ser realmente esa luz. Y bueno, hermanos, ustedes díganme por dónde quieren empezar. Muy buenas noches, pastor, y a todos los que nos escuchan. Es un tema como muy complicado en el aspecto cuando no lo entendemos bien. Cuando no entendemos bien, porque nosotros, vamos a decirlo de esta forma, en mi caso, para empezar bien,
En mi caso, yo vengo de familia católica y por lo tanto, vamos a decirlo así, está la creencia del Día de Muertos, de las ofrendas. Y de pequeño, pues yo llegué a celebrar Día de Muertos, ¿no? Eh, Muy independiente de Halloween, que sabemos que son dos creencias o culturas diferentes, si se les puede llamar así, y uno desconoce, ¿no? Precisamente qué es lo que realmente se mueve, qué es lo que realmente se celebra, lo entrecomillo, porque el día de hoy, pues, entendemos lo que es correcto y lo que no. Entonces, creo yo que para empezar a adentrarnos en el tema de el por qué no celebrar Halloween, debemos de entender que así como existe el bien, existe el mal. Correcto. Obviamente existe Dios y existe el enemigo, existe pues, el mejor conocido en estos días como el diablo, ¿no? Satanás, como le quieran llamar. Entonces, muchas veces a nuestra conveniencia como tanto humanos, no nada más digo en el aspecto religioso cristianos o católicos, creemos en un Dios, ¿no? En cierto punto a conveniencia, pero decimos, Dios sí existe, ¿cómo crees que va a existir la brujería? ¿Cómo crees que va a existir la santería, todo eso, ¿no? Y en otro momento, como en estas fechas, ahí entonces sí lo celebramos inconscientemente, la brujería, la satanería, etcétera, ¿no? Y decimos, ¿cómo crees que eso, se va a enojar Dios o cosas así? O sea, somos como, ¿cómo se le podría llamar? Doble moralistas, por así decirlo, Así ¿no? es. Porque en un momento somos bien religiosos, independientemente de que seamos cristianos o no, y en otro momento nos andamos disfrazando, andamos promoviendo precisamente lo que es celebrar la muerte, cuando no entendemos el por qué mejor es celebrar la vida. Muchas veces yo lo he platicado con mi esposa. Yo desconozco eh, si existe alguna familia en todo el mundo o no, que cuando un familiar se muere, realmente el gusto, el gozo de su corazón sea hacerle una fiesta el día que se murió. Muchas veces yo creo que muy eh, contradictorio porque decimos, es que su última voluntad era que estuviéramos todos felices, que estuviéramos contentos, que le pusiéramos música. Ok, está bien, era la última voluntad de la persona que se murió, mas no estás tú sintiendo alegría de que se murió esa persona, ¿no? O sea, no lo estás celebrando, estás con un dolor, que quisiste cumplirle su última voluntad es totalmente diferente. Es que él en vida era muy alegre, es que él en vida era esto, sí, pero aún así, aunque él en vida era muy alegre, muy feliz, no quita que tienes un dolor en el corazón, que posiblemente lo estás disfrazando, que posiblemente lo estás, te estás escudando en la última voluntad de esta persona, y muchos dicen, no, es que sí es de celebrar, ¿no? Porque ya trascendió a un plano espiritual. Y es ahí cuando entramos precisamente con, a ver, o crees en la vida o crees en la muerte, ¿no? Dices que estás feliz porque se murió, pero también le estás llorando. Entonces, muchas veces no entendemos eso. Y yo creo que para empezar con este tema es importante entender esa parte, ¿no? Que existe la luz, existen las tinieblas, existe el bien, existe el mal, existe Dios, existe obviamente el diablo, ¿no? Y en algún momento todos pasamos por esa parte en la que sí hemos sido tentados por el diablo muchas veces. Y cuando estamos bien aferrados a nuestra fe, ahora sí hablando como cristianos, hasta, no digo que hayamos caído, pero hemos estado a punto, ¿no? De caer en ciertas tentaciones, refiriéndome a esta fecha precisamente, porque es cuando más cosas en lo espiritual se mueven. Exactamente. De hecho, acabas de mencionar algo muy importante. Tenemos que ir por partes para poder comprender todo esto, porque a veces queremos defender algo sin tener argumentos, sin conocer la situación. Y creo que es importante entender primero que una cosa es la muerte, otra es la vida y otra cosa es la celebración del Halloween. ¿Sí? Hay que entender también que hay cuestiones espirituales que se mueven y que también, aunque por ejemplo en nuestro país el 1 y 2 de noviembre, que es Día de Muertos, muchos también lo dicen, es que es cultural. Bueno, es cultural, pero no quiere decir que sea correcto. Hay que ver todo esto y me gustaría que empezáramos por esto, o sea, vamos a entender, a ver, ¿de dónde viene el Halloween? ¿Qué es? ¿Por qué lo quieren celebrar? Porque
O sea, ¿cómo vas a celebrar algo que su trasfondo no es algo bonito? ¿No? Entonces, creo yo que para celebrar tiene que haber un motivo de celebración. Y entonces, ¿por qué celebramos? Y bueno, entonces me gustaría que iniciáramos con esto que mencionaba el pastor Luis, el principio. Para ustedes, ¿cuál es el principio? El principio es conocer lo que significa Halloween, ¿no? Es víspera de Todos los Santos y es de origen celta. Entonces, hay veces que transgiversamos lo que sabemos y lo que las creencias o ideologías que tenemos, ¿no? Si nos basamos a esto, el Halloween ni siquiera es algo mexicano. Si nos vamos por el lado cultural, el Halloween ni siquiera debería de existir, solamente es una forma de, pues, de sacar recurso, yo creo, el gobierno, ¿no? Para vender, se promueve, ¿no? Entonces, si nos vamos por el lado mexicano, es me parece que es Chantolo o Día de Muertos en México. Entonces, ¿qué es lo que la creencia que se tiene? Que se rompe esa delgada línea entre la vida y la muerte, en donde los muertos pueden venir a visitar a los vivos y se les prepara un altar, ¿no? No somos conscientes, si nos vamos por el lado espiritual, que cuando alguien muere, pues ya se encuentra dormido, o sea, no es que su espíritu esté penando, no es que esté esperando, ya va a ser un año y voy a ir a visitar a mis seres queridos, ¿no? Cabe mencionar, honestamente, que, que es una forma en la que nos mantenemos atados espiritualmente hacia nuestro ser que perdimos. Digo, antes de ser cristiana, no voy a decir católica porque no me la aventaba en la iglesia cada 8 días, tenía la creencia de esto, ¿no? Entonces fue un impacto para mí cuando tengo a una hermana que falleció. Fue un impacto para mí el que primero estoy esperando a que llegue y después, sorpresa, tu hermana ni siquiera viene y te visita, ¿no? Abres puertas para que venga un espíritu y se burla de nuestro dolor, porque esa es la verdad, porque mientras nosotros no sanemos esa parte, atraemos a nosotros mismos espíritus inmundos que llegan y se disfrazan como si fuera nuestro ser querido y los tienes todo el año si no te das cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que entender esa parte muchas veces y lo escuchamos ahorita más en estos tiempos en donde dicen Halloween, y lo vimos hace poquito. Mi esposo me platicaba, o sea, ¿por qué quieren satanizar Halloween, entre comillas? Porque mi hijo, yo nada más lo disfrazo para que vaya a pedir calaverita. Dices, entonces es una payasada del cristianismo, así lo manejaron, es una payasada del cristianismo en donde ellos mismos están satanizando algo que mis hijos lo hacen con una inocencia. Pues en esa inocencia el enemigo se burla de tus hijos y entra y después tu hijo no puede dormir, después tu hijo ve espíritus que no debería de ver, después tu hijo tiene ataques a lo mejor se la pasa llorando, no sabe controlar su carácter, y digo, tenemos un bebé de 4 años, bueno, ya no es tan bebé, un niño de 4 años, en donde tuvimos, no ese choque, sino en donde, tú lo dijiste, nos quieren meter ahora Halloween como algo cultural. O sea, como tradición a lo mejor dices, está bonita, te engañas a ti mismo creyendo que va a venir alguien a visitarte, a algún ser querido. Dices, está padre. Si lo vemos por otro lado, y nos ha tocado verlo, en el aspecto de, no es tu ser querido está dormido, ni siquiera está todavía delante de la presencia de Dios, está en un estado donde está durmiendo para esperar el juicio de Dios. Entonces, o sea, esto va muchísimo más allá. A veces nada más pensamos, me disfrazo y no pasó nada, pedí dulces y no pasó nada, pero va muchísimo más allá espiritualmente de lo que nosotros creemos. De hecho, o sea, bueno, yo veo, porque actualmente convivo con 2 maestras y me platican todo lo que sucede en las escuelas, y para muchas escuelas es muy importante. De hecho, creo que parece que es el evento del año, esta parte del Halloween. Ahora, vamos a entender, creo que hay un problema
que el mexicano y especialmente el cristiano a veces mezclamos cosas, porque hay que ir entendiendo parte por parte para poder ir explicarle, sobre todo a nuestros niños. Por ejemplo, nosotros mañana tenemos Igle Kids y hace 15 días uno de los niños dijo, ah, ya quiero que sea 31 para disfrazarme. Yo lo entiendo, vienen de un trasfondo donde no son cristianos y nosotros tenemos que explicarle eso, diciéndole la verdad, pero tampoco, o más bien adaptándolo a su edad. Y entonces es importante entender que una cosa es Halloween y otra es Día de Muertos. El Halloween es Noche de Brujas, así lo anuncian, así lo dicen. De hecho, estuve investigando y dice que según la Enciclopedia Británica, la celebración original de Halloween era dedicada al dios Simbay, que era un demonio. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Bueno, esta es una explicación y también se deriva de los ritos de los druidas, que eran sacerdotes de tribus europeas llamadas celtas. Entonces, todo esto, estamos hablando de que era, de dónde nace todo esto, porque se usan esqueletos, muertes, brujas, fantasmas, calaveras, duendes, momias, murciélagos, ataúdes y una infinidad de cosas más que para representar todo este día, vamos a llamarle, pero vamos a entender, es Noche de Brujas, algunos han mencionado que es el cumpleaños de Satanás. Recuerdo que no tengo la cita ni el nombre completo ahorita, se me pasó a anotarlo, pero el fundador de la primera iglesia satánica, él, no recuerdo si este año o el año pasado, aceptó a Cristo y dejó eso, pero menciona de todo lo que hacían el 31 de octubre. Y dice, nuestra mejor arma era que la gente creyera que el disfrazar a sus hijos no significaba nada. No significaba nada. Y eso es una realidad. Y quiero aprovechar porque aquí nos envían una pregunta que me parece muy interesante, que dice, ¿qué dice la Biblia sobre disfraces de Halloween? ¿O cuáles son los principios bíblicos sobre el Halloween? Bueno, principios bíblicos no hay, pero adelante, pastores, o primero ustedes, luego yo, o como quieran. No, vamos a intentar responder la pregunta era Sonia, ¿verdad? Sí. Fíjese, curiosamente, hubo un joven que me comentó que él iba a ir a acompañar, creo que a su hermanito, al Halloween, porque de su familia es el único cristiano él, pero que no se iba a disfrazar de ningún así monstruo, ¿no? Vampiro, nada de eso, ¿no? Que él tenía la idea de algo diferente, Mario Bros, por así decirlo. La cuestión es que a veces no entendemos esa parte. Usted lo acaba de mencionar, un principio bíblico acerca del Halloween no existe. O sea, como tal no existe. Dios nos dio el libre albedrío de saber, decidir. No saber, sino de tomar la decisión propia. Y lo que nosotros sabemos es que existe el bien y existe el mal, lo que dijimos. Y sabemos las consecuencias de las cosas malas que podemos llegar a hacer, cuáles van a ser esas consecuencias, así como de las buenas. Cuando nosotros no conocemos de la palabra y nos disfrazamos o somos partícipes de estas celebraciones, como usted lo acaba de decir, muchas veces decimos, pues no tiene nada de malo que me disfrace, no tiene nada de malo que disfrace a mis hijos. Pero vamos a aterrizarlo un poquito para entender un poco mejor en un aspecto natural. Y se los platico muchas veces a los jóvenes de la iglesia. Aquí cerca de donde vivimos está una avenida muy concurrida que precisamente en estas fechas, lo que es 31 de octubre y 1 de noviembre, la cierran la circulación porque sale infinidad de gente, desde niños hasta adultos disfrazados. Vamos a hablar en el ámbito natural. Muchas personas desconocen cómo aumentan los asaltos,
en esas fechas porque la gente aprovecha a disfrazarse para hacer la maldad, para asaltar. Muchas personas desconocen que también han aumentado en esas fechas, en esas 2 fechas específicas, la desaparición de personas, no nada más de niños, sino de adultos, ya Así jóvenes. es. ¿Por qué? Porque aprovechan que se disfrazan. O sea, yo algo que puedo hacer normal de disfrazarme de cualquier monstruo para ir a pedir dulces, estoy siendo partícipe, vamos a decirlo así, del camuflaje que aprovechan las personas que salen a asaltar, que salen a robar, que salen a secuestrar, es decir, que salen a hacer toda la maldad. Yo ya estoy siendo partícipe de eso, aunque me disfrace de Mario Bros, yo ya estoy siendo partícipe de eso. Y es lo que muchas veces no alcanzamos a entender, porque decimos, es que no le veo nada de malo. Bueno, posiblemente el que te disfraces no tiene nada de malo, posiblemente. Lo que es lo malo es las consecuencias que trae todo eso, de lo que estás siendo tú partícipe. Sin saber, estamos hablando en un ámbito que no somos cristianos, pero siendo cristianos, ya en un ámbito espiritual, y no es algo que yo invente, no es algo que sea, ¿cómo se dice? Fantasioso. Yo creo que hasta las personas más escépticas de cualquier religión saben que existen los sacrificios humanos en estas fechas, que existen quienes sacrifican a niños, mismos sacerdotes satánicos lo han dicho, que sacrifican niños, que sacrifican mujeres, que secuestran personas precisamente para ofrecerlas en sacrificio en estos días. Entonces, si nos vamos nada más en ese pequeño aspecto a lo natural, entonces estamos viendo que el Halloween sí es malo. Ahora, como usted lo dijo, estamos hablando de una festividad que ni siquiera es de aquí de México, sino viene de una mal llamada cultura estadounidense. Les explicaba ya a los jóvenes, si tenemos por ahí alguien que conozca más de historia, algún historiador, que todo lo que es la cultura del Halloween viene de Irlanda, de Noruega, Así de es. todo lo que es aquella parte de Europa. ¿Por qué? Porque mandaron a colonizar a lo peor de esos países, presos, prostitutas, ladrones, o sea, todo lo peor de esos países, lo mandaron decían ellos, ¿no? A buscar el nuevo mundo, ¿no? Y no estamos hablando de Cristóbal Colón, sino más para acá. Entonces llegan ellos a lo que es, pues lo que hoy conocemos como Estados Unidos, donde realmente no existe una cultura como tal, sino es una fusión de diferentes creencias, nórdicas, irlandesas, etcétera. Entonces, digo, eso ya sería un tema muy profundo, pero como usted lo dijo, no hay como tal una raíz ni bíblica, ni siquiera una raíz como tal que tenga el Halloween de tal país surgió, porque no existe un país específico de donde venga el Halloween. El Halloween es un poquito de aquí, un poquito de acá y un poquito Así de es. acá. Entonces, y la vida celebrada como cristianos sí tiene una raíz y la conocimos hace 2000 años. Y no quiero sonar religioso, pero fue cuando alguien ofreció su vida para salvarla de nosotros. Así es. Y aún así, esa persona que ofreció su vida, ¿qué le dijo al Padre? Señor, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Él prefirió dar tu vida para la salvación de la vida de todos nosotros. Entonces muchas veces no entendemos esa parte y es donde lo que comentaba hace ratito, cuando nos conviene somos bien espirituales y bien cristianos y celebramos la vida de Jesús, pero cuando vienen estas fechas, no tiene nada de malo que me disfrace de esto, no tiene nada de malo que mande a mis hijos a pedir calaverita, es que ellos son inocentes, lo que dijo mi esposa, no apenas ayer lo leí, se lo compartí a ella, dicen, es que los cristianos es una payasada que hacen eso porque no tiene nada de malo que yo disfrace a mis hijos en Día de Muertos, ¿no? Ellos nada más van a pedir dulces. Lo que no entiende la gente, y más cuando viene de una persona que de alguna forma o escuchó hablar de Cristo y que recibió a Cristo en su corazón, ella ya está formando parte, esta persona, de que sus hijos empiecen a formar, vamos a decirlo así, una cadena en donde ellos, una cadena generacional, vamos a llamarla así, donde ellos no se dan cuenta que ya están empezando a formar parte de ese mundo, de esas tinieblas. Y tal vez con estos términos, a veces para estas personas sonamos muy religiosos, pero no es tanto la religión, sino simple y sencillamente, por eso les decía, si lo aterrizamos en un ámbito natural, hasta visto desde lo natural,
que no es tan importante como lo espiritual, desde ahí vemos que celebrar Halloween es malo. Celebrar un Día de Muertos, yo platico con mi esposa que la cultura aquí en México del Día de Muertos, a mí me gusta la cultura, más no celebrarlo, no me gusta. Digo, antes, pues, ¿qué hacían los aztecas? Sacrificaban vírgenes, cortaban cabezas, ¿no? Y no veo que nadie lo haga hoy, ¿no? Gracias a Dios. Pero, o sea, la Bueno, cultura me gusta, el folclore, vamos a decirlo así, sí me gusta, pero no es algo que yo celebre. ¿Por qué? Porque cuando falleció algún familiar mío, no me alegró, me entristeció. Pero ahora que entiendo que este familiar, quien haya sido, sí está esperando ser juzgado, ahora entiendo, dije, bueno, ya yo lo que haga aquí, celebrar que partió de X día o celebrar que va a venir, dices, bueno, pues ya no tiene nada que ver con su salvación, porque su salvación ya está definida, su salvación ya está prácticamente decidida por Dios, lo único que está esperando es el tiempo para que todos estemos presentes en ese momento y todos seamos juzgados por Él. Pero muchas veces la gente no lo entendemos así. de hecho, de entrada, dice la Biblia que el muerto muerto está, ¿no? Un claro ejemplo vemos con Lázaro y el rey y Lázaro, ¿no? Él le pide a Abraham que le dé la oportunidad de, eh, de regresar con sus familiares y decirles que existe un infierno, que no quiere que ellos vayan ahí. Y les dice, bueno, ellos tienen a los profetas, ¿no? Ya que los oigan, ¿no? O sea, habla de que no se puede regresar una vez estando allá, una vez estando Allá. muerto no puedes regresar. Ahorita voy a tocar otro punto en cuanto a lo espiritual, porque ya nos hicieron otra pregunta, si no me equivoco. Pero también quiero mencionar, hablabas de lo que sucede. De hecho, estoy viendo estadísticas y dice que en el 2023, solamente en octubre, hubo 2,404 homicidios. Solo en octubre aquí en México. En Estados Unidos, para que comparen, en todo el 2024 hubo, no, perdónenme, en octubre también hubo un homicidio cada 25.9 segundos en Estados Unidos. Entonces, dice que en cuanto a delitos de odio, en octubre, el 31 de octubre, ocurrieron 73 incidentes en el 2024 y en el 2023, 79. Y así puedo irme con una enorme lista de situaciones, de gente, como decías, gente desaparecida. Por ejemplo, menciona que, por ejemplo, en Tijuana, Mazatlán y Hermosillo, el 31 está prohibido usar máscaras de disfraces de lo que sea por la situación de violencia que se vive. Y así podemos ir, como lo dijo el pastor Luis, hablando humanamente. Dice que hay una gran cantidad, no tienen cifras, pero de robos de niños el 31 de octubre. Pero bueno, esto en cuanto a lo natural, o sea, que podemos ver que no nada más es de, ay, pues no pasa nada, que mi hijo salga, sí, va a salir, pero ¿a qué lo vas a exponer? Exacto. ¿Sí? Ahora, hablando naturalmente, ahora espiritualmente, yo les decía, el muerto está, no puede poder hacer nada. Pero la Biblia dice en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces nosotros tenemos que usar nuestros miembros para cosas buenas, cosas que edifiquen. Si estamos hablando de lo que sucede en Halloween, no hay nada que edifique. Tú puedes decir, ay, bueno, van a pedir dulces. No, ok, en lo natural no parece que no sucede nada, pero en lo espiritual está sucediendo mucho. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado.
A mí me pasó hace algunos años, pasé por un mercado aquí en San Agustín y se sentía el ambiente espiritual pesadísimo. Pesadísimo. De hecho, esos días sales a las calles y se siente lo espiritual una cosa tremenda. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La Biblia no dice específico no al Halloween, porque a veces queremos que sea muy bíblico esto. No, a ver, la Biblia dice, porque Dios es Dios de la vida y no de la muerte, ¿no? Exacto. Punto. Así de sencillo. Juan 14:6 dice eso. Juan 8:12 dice, porque Dios es Dios de luz y no de tinieblas. ¿Quieres más textos? Levítico 18:30, porque no debo adorar mi casa con, perdón, bueno, aquí viene explicación, no puse la cita, pero Levítico 18:30, si alguien me ayudara a buscarle. Y, ¿a qué voy? No nos dice que no hay Halloween, que no celebremos el Halloween, pero nos dice qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos de hacer. Y entonces viene otra pregunta de nuestra hermanita Sonia, que me parece también muy importante, que ya se nos están juntando, que dice, entonces para ustedes, ¿qué representa celebra la vida y no la muerte? Está muy preguntona. No, y falta otra. Está bien, Okay. pregunte. Hay algo que tenemos que entender. Ahorita hemos estado hablando acerca de lo natural. Si nos basamos en lo natural, son personas que no conocen de Dios. Así es. Pero cuando nos metemos en lo espiritual, estamos hablando de personas que sí conocen de la palabra, que pasaron espiritualmente, lo acaba de decir Quetzalín, de muerte a vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos identidad como hijos de Dios. Si tuviéramos la identidad de que somos hijos de Dios, dice Quetzal, celebra la vida. ¿Qué significa celebrar la vida y no la muerte, no? En Efesios 5 me parece, dice, y no participéis de las obras infructuosas que pertenecen a las tinieblas, sino reprendedlas. Entonces yo escucho a muchísimas personas que aún siendo cristianos dicen, pues no tiene nada de malo que disfrace a mi hijo. O sea, volvemos a lo mismo. No estamos hablando, cuando hablamos del 31 de octubre, nadie se refiere al Día de Muertos. Se están refiriendo siempre al Halloween. Se preocupan más por cómo voy a vestir a mi hijo que qué altar voy a poner, en este caso, ¿no? Entonces, si nos vamos a esta parte, ¿qué es lo que hacemos? Inconscientemente como cristianos, ahora me voy a enfocar en el cristiano. Inconscientemente como cristianos estamos pactando nuestra vida a lo natural. Y en Deuteronomio, lo estaba leyendo, 18 dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, yo creo que esa tierra Dios nos la da en el momento que lo recibimos en nuestro corazón, porque viene y nos da nuevas oportunidades, viene y nos da nuevas esperanzas, viene y como el pueblo de Israel, te voy a dar una tierra prometida. Pero dice, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. O sea, desde ahí ya te dijo, no seas partícipe del mundo, lo que el mundo hace no te corresponde a ti. Dice, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que hagan interpretación de agüeros, ni se mezclen en brujería, ni hagas conjuros, tampoco permitas que alguien se presente a actuar como medium o vidente, ni que invoquen el espíritu de los muertos. Entonces, como hijos de Dios, estamos para reprender las tinieblas, lo que se está moviendo en este tiempo, estamos para interceder por aquellos que no conocen. ¿Cuál es la verdadera lucha? La verdadera lucha, no es con los que no conocen, sino con los que ya conocen, que nuestros mismos jóvenes de la iglesia, nuestros mismos niños de la iglesia quieren participar en obras infructuosas que pertenecen al mundo. Y dices, bueno, como antes éramos ignorantes y no lo sabíamos, pero ahora ya lo sabes. Y lo dijimos el año pasado, creo. De hecho, un pequeño paréntesis y un ligero comercial. Adelante. Trabajamos con Sí Jesús Ministerio Internacional en Miami. Entonces, estamos en pro del lema, celebra la vida y no la muerte. Y Por cierto, perdón, le mandamos un saludo al presidente de Sí Jesús Ministerios en Miami, Jorge Rivera.
y a la pastora Ada Daniel, que son con quienes más trabajamos. Les Entonces, mandamos un ¿por qué les abrazo. Amén, muchas gracias. ¿Por qué los mencionamos? Porque ellos se enfocan demasiado, y en verdad hablo demasiado, en háganme videos promocionando la vida y no la muerte. Promoviendo, mejor dicho, promoviendo la vida y no la muerte. Porque es más fácil para alguien llevarle flores a alguien que ya murió cuando se las puedes dar en vida. Así es. ¿Por qué mencionar todos los atributos hermosos que una persona tiene cuando ya murió, que no te va a escuchar, no nada, que cuando está en vida? Entonces, inconscientemente estamos más del lado de la muerte que de la vida. Y Dios Así es. nos llama, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, quieres llegar a Dios, pero no quieres someterte a Cristo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque nos es más fácil hacerlo ilícito que estar bajo la cobertura de Dios. Entonces, imagínense, y lo mencionábamos el año pasado en un video, ¿han visto ustedes alguna vez a un satánico celebrar Semana Santa? Ay, qué gran ejemplo. Más, sin embargo, un cristiano quiere ser partícipe de un disfraz, quiere ser partícipe de, es que es mi difunto y todavía lo extraño. Obvio, somos carne y lo vamos a extrañar, pero la esperanza está en que los vamos a volver a encontrar con ellos en el tiempo de Dios, no cuando nosotros queramos aferrarnos a ese dolor. Entonces, el del enemigo se mueve en el dolor. Mencionaste acerca de los suicidios, los asesinatos, las desapariciones, y la mayoría empiezan en octubre, porque Exacto. extrañamos a nuestros seres amados y como ya no podemos, recurrimos al suicidio. Estamos tomando una vida que no nos pertenece, Exacto. porque es cuando más homicidios hay. Entonces, tomamos vidas que no nos pertenecen. Seguimos siendo partícipes de obras infructuosas, sin contar que ya irme a otros lados, que el consultar el horóscopo es obra infructuosa, que el ir con un adivino es una obra infructuosa. Así. Hace muchos años, cuando era ignorante y una pequeña niña, estaba con un grupo de amigas y se nos hizo fácil. En ese entonces estaba muy sonado el Charlie Charlie. Estábamos en Ok. casa de una amiga. Empezamos a jugar y el ambiente cambió drásticamente. Y Así no es. teníamos una ouija, no teníamos velas, o sea, nuestra mente abre las puertas. Nuestra mente, lo que hay Y en tus nuestro acciones corazón, en este caso. abren puertas. Y no De, somos, perdóname, de hecho, te voy a decir, yo tengo grandes historias de eso, jugando a ese Charlie Charlie, que nos sucedieron, y no solo a mí, sino a algunas de mis hermanas. Lo que tú dices, y yo creo que sí se abrieron puertas, porque después de eso pasaban muchas cosas en mi casa. Digo, hoy lo entiendo, en ese entonces, pues, primero era un niño, segundo, no sabía nada de Dios en ese entonces, pero es una realidad, a veces son cosas que parecen tan insignificantes que las menospreciamos, pero no vemos el impacto espiritual de lo que sucede en casa. hace unos días Marto subió un video en donde él dice el nombre, yo no me acuerdo ahorita del nombre, la verdad. Él menciona y dice que el satánico mayor de la iglesia El satanista, fundador no de la sé, iglesia satánica. da gracias a los cristianos y se enfoca en los cristianos. Dice, da Ajá, gracias a los cristianos por prestarles una vez al año a sus hijos, ajá. por disfrazarlos. Entonces, ¿te imaginas esto? Todo el bendito año, un padre está teniendo una lucha espiritual pidiéndole a Dios que su hijo se acerque a Dios, que su hijo se ha cambiado, que su hijo se ha transformado, que su hijo no se drogue, que su hijo no tome, que su hijo no esté en fiestas. Pero el 31, ay, está, no, nada más es un disfraz. Exacto. De hecho, dame un segundo, déjame ver si lo puedo poner ahorita, el video, para que, a ver si me deja, ¿eh? Nunca había intentado esto. Ujujujú.
Denme un segundo. Ya esto fue improvisado esto, discúlpenme. Pero sí me parece interesante el mensaje que da. Es algo curioso porque como iglesia, ahora voy a hablar como iglesia, nos acomodamos lo que nos conviene. Entonces, por ejemplo, a Marto lo juzgan mucho por su estilo de música, por su estilo de predicar, pero te confrontan muchas cosas con lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Ya. Fíjese que estaba escuchando ahorita, ¿no? Lo que decía mi esposa, que muchas veces regalamos flores a los muertos. Y voy con un ejemplo bien fácil que podemos entender lo que es celebrar la vida y no la muerte. Y enfocándonos en la juventud. ¿Cuántos de aquí que nos están viendo o escuchando o simple y sencillamente que todos conocemos, tenemos a nuestros padres, a nuestras madres y simple y sencillamente no los valoramos y no les damos nada? Llega el 10 de mayo de las mamás y se nos olvidó y una rosa nada más. Llega su cumpleaños y hasta se nos olvidan sus cumpleaños. El del papá igual, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se mueren? Dice mi esposa, ay, ahí sí vamos cada año al panteón a llevarle flores. Ahí sí le estamos llorando. Ahí sí estamos diciendo, ¿por qué te lo llevaste, Dios? Y yo me imagino a Dios diciendo, pues porque tú no le ponías atención, porque tú estás celebrando más el día de hoy que no lo tienes, te estás preocupando más por él o por ella que cuando lo tuviste en vida y pudiste haberle celebrado su cumpleaños, pudiste haberle celebrado el día del papá, el día de la mamá, o no sé, 7 de mayo que no se celebra nada, también se lo pudiste haber celebrado y no lo hiciste. Entonces, yo creo que Exactamente. ese es uno de los ejemplos más claros del celebrar la vida y no la muerte. El día de hoy que lo tienes, el día de mañana, ¿para qué le sirven unas flores en el panteón? ¿Para qué le sirve que le estés llorando? O sea, de nada va a servir eso. Muchos, he escuchado que oran, ¿no? Cuando fallece alguien, en su velorio, no sé, para la salvación de su alma. Y yo, he estado en algunos servicios funerarios con el apóstol y nunca he escuchado que diga eso, porque realmente yo Perdónenme pienso que tantito. es no, sí, adelante, adelante. Ya lo logré. Nada más denme un segundo. Ahí está, mire, la voy. No, perdón, lo quise hacer grande. Mm. Pero no sé si así. Bueno, eso es lo que dice. Y que no se escuchó. Okey, a ver, lo voy a poner el micrófono. Díganme si Tampoco. No,
Ah, caray. Díganme si se escucha, por favor. No, ¿verdad? Bueno, no sé si se escuchó, espero que sí, pero lo que dice es que Búsquenlo en agradece, como TikTok. bien dijiste, que agradece a todos los padres cristianos por dejar a sus hijos celebrar al diablo una vez al año. Sí. Ujú. Es algo de Sándor, es el fundador de la iglesia satánica, como lo habíamos dicho. Pido una disculpa, no sé, yo también pido una disculpa porque me desconectó intentando hacer esto, pero muy buena idea acaba de dar Sonia, que hoy anda muy participativa. Perdón, se me lengó la traba. Y justo voy a poner en los comentarios en este momento, para que lo vean acabando el programa, ese video, porque es muy, muy interesante lo que dice. De hecho, si se meten a investigar la vida de este hombre, van a darse cuenta. Es más, ahorita viene a mi cabeza también este personaje de Odisea Burbuja. El pistachón. Ajá, Pistachón. que si ven el testimonio de él, también narra todo lo que hacían. Híjole, también es una cosa terrible de todo lo que no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, porque esa es otra realidad que a Yo veces creo que es no eso, queremos. porque, perdón, pastor, porque Ujú. yo creo que es eso, ¿no? No queremos darnos cuenta, porque volvemos al mismo punto, ¿no? Eh, si escuchamos el testimonio de este personaje de Pistachón Zigzag, incluso, ¿no? El que lo reconozco, en algún momento ha sido mi ídolo Tintán, que también fue sacerdote satánico. O sea, si escuchamos todo eso, mucha gente dice: "Ay, no, ¿cómo crees? Están inventados", y hay quien se atreve a decir: "Les pagaron para hacerse pasar por eso, les pagaron para decir eso". O Ah, sea, sí, estamos tan cerrados de nuestra mente que pensamos que todo eso es un invento, que no existe la maldad, que no existe el espiritismo, que no existe la satanería. Pero cuando nos vemos envueltos, desgraciadamente, por algo así, es cuando recurrimos a un Dios que de momento también dijimos que no existe, pero lo estamos buscando para que nos ayude. Y lo peor, que no entendemos que a un Dios fallándole, en esos momentos es cuando más nos ayuda. exacto, exactamente. De hecho, pasa muy comúnmente, el cristiano ve lo que quiere ver tristemente. Ujú, Y acepta lo que le conviene y lo que no. Tú lo dijiste al principio, ¿no? Que decían, es una payasada. Sí, es una payasada, si quieres verlo así, pero aún dentro de esa payasada tú tendrías que darte cuenta de todo lo que está implicando ujú. en la vida de tu hijo, porque yo te aseguro, los niños cambian también. Los niños sufren en lo espiritual y en lo natural al enfrentarse a situaciones que desconocen. Y aquí me gustaría contestar ahora sí la pregunta de Sonia, que es la última, bueno, hasta ahorita, que dice, y como cristiano, ¿qué debo hacer? Supongo que era el 1 de noviembre, para no permitir que eso influya en nosotros, tanto la vibra, supongo que se refiere al ambiente, o lo que se mueve ese día. Prende una veladora y ponte a orar. Ah, no es cierto. Que vayan las malas vibras. Eso, hay que estar en oración. A veces pensamos que por orar tanto nos hacemos, dicen, ya eres religioso, ya eres fanático, pero siempre lo he creído y siempre lo voy a creer en ese aspecto. Todo lo tangible, todo lo que vemos ahorita está conformado de un plano espiritual. Entonces, hay veces, por ejemplo, que no somos conscientes que una acción, una palabra abre puertas. Entonces, creo yo
¿qué es lo que tengo que hacer? Conéctate más con Dios. Dices, para que no me afecten las vibras. Bueno, dice la palabra que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo Así la es. sombra Abrigo. del abrigo, perdón, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si yo me mantengo en comunión con el Padre, sé que Él me va a resguardar, que Él me va a cubrir a mí y a los míos, en lo que afuera se mueve, lo que se quiera mover, lo que se tenga que mover y lo que quieran que se mueva, ¿no? Pero si yo estoy en el resguardo y vivo en la confianza de que estoy dentro del corazón de Dios, por lo tanto no me va a alcanzar, o sea, dice también la palabra, van a caer 1000 a mi derecha, 10,000 a mi izquierda, pero a mí nada me pasará, porque yo estoy conectada con un Dios de vida. Exactamente. Eso es muy importante. De hecho, podríamos dar, yo tengo muchos textos. Por ejemplo, el que no leí hace ratito, que era Levítico 18:30, en traducción NTV, dice: por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor, su Dios. Ese texto en particular se me hace muy fuerte porque es una llamada de atención bastante importante que debería de hacernos reaccionar. Si queremos más, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y así podemos ir con más textos, pero yo lo que me gustaría que hiciéramos conciencia un poquito, hermanos. Miren, yo preparé aquí mis hojas y quien quiera se lo mando sin ningún problema. Hasta encontré una imagen muy bonita de por qué no al Halloween. Se la mando también. A lo que voy es, tú que eres cristiano, date cuenta que, que no es una cuestión de solo disfrazar. Que no pasa nada, no, sí va a pasar algo. De hecho perdona, a lo mejor el ejemplo me voy a oír muy burdo, pero es como cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, es imposible que no pase algo. Va a suceder algo. ¿Por qué? Dice la escritura que se vuelven una sola carne, y lo que traía a ella se lo va a pasar a él, y lo que trae él se lo va a pasar a ella. En lo natural tú puedes decir, no pasó nada, pero en lo espiritual sucede muchas cosas. Y yo le decía a un amigo, piensa en algo que no te gustaba antes de andar con ella y piensa en algo que te gusta desde que andas con ella y le gusta a ella. Y entonces me dijo, ay, sí, y empezó a hacer conciencia, ¿no? Lo mismo sucede aquí. En apariencia tú puedes decir, ay, es un disfraz, nada más va por dulces. No, no es solo eso. Es, ya lo dije, lo natural, ¿a qué lo expones? En lo espiritual, también a qué cosas espirituales lo estás exponiendo. Y sabemos que no somos cazafantasmas, ni mucho menos, pero la realidad o en la cuestión espiritual sí suceden muchas cosas que nosotros como cristianos tendríamos que ver, que ser bien conscientes. ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar al diablo cuando la Biblia nos dice que no le demos lugar al diablo. Dice la Biblia que debemos resistir al diablo y que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, todo eso como cristianos debemos de tenerlo bien presente y no caer en este error de no, pues es un día inocente donde no lo voy a disfrazar de nada malo, pero lo voy a disfrazar de no sé, calabacita. De Adita. Ajá, sí, cosas así que a lo mejor tú dices, ay, no tiene nada de malo, no, pero en lo espiritual algo está sucediendo. En el video que subió Marco, precisamente el del TikTok, vi los comentarios. Yo siempre he creído que lo más padre del video son los comentarios. Ah, sí, claro. Y más en un cristiano, porque como cristianos todos tenemos la razón y el otro no tiene la razón. Todos saben, todos son teólogos. Exactamente. Entonces, algo que me llamó la atención de una mujer que es cristiana, ahí búsquenlo para que vean que no les miento. Dice,
yo por eso a mi hijo o a mi hija, no recuerdo, no la saco a pedir calaverita. Dice, yo la disfrazo en la casa y aquí está en la casa y aquí le doy dulce. O sea, le estás metiendo la misma idea. Le Exacto. disfrazas nada más el mensaje, pero, o sea, Lo acomodas el a que no contenido suene es lo tan malo. mismo. Sí, sí, sí. Y al final de cuentas, ayer me parece lo estábamos hablando con el apóstol en un estudio, ¿no? El enemigo Satanás era un ángel y era un ángel de luz, entonces viene disfrazado también y a veces pensamos que el enemigo, Satanás, como quieran llamarle, es feo, con cuernos, con qué patas Patas de de cabra. cabra y Ajá, demás, su pero cola. te puede aparecer de la forma más hermosa y no tenemos el discernimiento para saber distinguir lo bueno de lo malo. Aun cuando Dios ya nos dio esa apertura, nosotros seguimos cegados, pero no por causa de Dios, sino por nuestra propia causa. Dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, Efectivamente. y después, pasando Halloween, ya vienen la depresión, la baja en economía. Sí, Ya, sí, 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 ya, sí. Sí, sí, sí. ahorita que dices eso de baja de economía, está el presidente de El Salvador, ¿no? Bukele. Nayib Bukele. Y, y Ujú. está muy sonado ahorita porque él acaba de decir, nuestro nombre es El Salvador, por lo tanto deberíamos de pertenecer al Salvador. Dice, y voy a prohibir, de hecho al parecer él ya lo prohibió, que se festeje Halloween, que vendan todo lo relacionado con Halloween, no pueden hacer nada relacionado, fiestas, nada, 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 disfraces, nada. Dice, porque nosotros ya bastante mal está el mundo, bastante mal está nuestro país, como para agregarle más maldad a nosotros Exacto, mismos. Y si nosotros pensáramos como piensa él, hasta nuestra familia viviría totalmente diferente. Entonces, exacto. a veces buscamos cómo culpar al A los enemigo de lo demás. que estamos viviendo. Y el enemigo te dice, pues tú solito llegaste y me buscaste. Yo no hice absolutamente nada. Exacto. De hecho, por ejemplo, hablando de eso, un poquito fuera, pero no tan fuera del tema, hay un pastor argentino que habla de que en nuestro país se derrama tanta sangre por los sacrificios que se entregaron en el pasado y que tenemos que romper todas esas maldiciones o todas esas puertas que se abrieron y por eso se sigue derramando sangre en nuestro país por todo lo que a lo que fue ofrecido. Yo me pongo a pensar, últimamente se ha visto mucho y no critico a nadie, yo respeto todas las creencias, pero hay cosas que no se pueden hacer porque días antes criticaron no recuerdo si era una senadora que dijo Dios te bendiga y le critican que eso se queda en casa, que cada quien es libre de profesar la religión que quiera, pero que ese no es el lugar. Acto seguido están haciendo una ceremonia con chamanes ellos Sí. mismos. Entonces, creo que un problema de nuestro país es ese. Decía el pastor al principio, la doble moral. Decimos una cosa, pero por otro lado hacemos otra. Los cristianos tristemente a veces caemos en eso mismo. Decimos, no, 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 es que no es malo, no tiene nada de malo, nada más va a pedir dulces. Es que no es seguir a Dios a como yo quiero o a lo que me gusta. Es simplemente si lo dice la palabra de Dios, yo como cristiano debería de creerlo. Y lo decíamos, y lo decían hace ratito en la frase, déjenme buscarla para no mentirles, que es, celebra la vida y no la muerte. No la muerte. Bueno, tenemos un Dios de vida, por eso luchamos por el no aborto, por la no, ay, se me fue el nombre, cuando que quieren que la gente pueda decidir cuándo muere cuando tiene enfermedad terminal. Eutanasia. Exactamente, eutanasia, todo eso, ¿por qué? Porque tenemos un Dios de vida que puede hacer milagros sin importar qué tan difícil parezca. Esto nos debería de llevar a creer en todo lo que dice la Biblia. A mí me enseñaron hace muchos años una ilustración que llegó un pastor a predicar a un lugar muy pobre, pero el pastor llegó con traje, acá todo trajeado a predicar y empezó a decir y predicar su palabra y todos los hermanos humildes ahí celebrando la palabra. Cada que hablaba el pastor se emocionaban y dice que él se sintió bien porque dice, ni en mi iglesia pasa así, cuando de repente
dice que acabó la prédica y fue con los hermanitos y le dijo, oiga, ¿y por qué se emocionaban cada que yo hablaba? Y dice que le contestaron, es que si lo dice la Biblia, el indio lo cree. Y así deberíamos de ser, si lo dice la Biblia, deberíamos de creerlo. Ahora, en estos tiempos existe una infinidad de información que nos ayuda. Yo le decía el testimonio de este hombre de Pistachón, y creo que si buscamos hay muchos, habrá unos falsos, habrá otros verdaderos. Hay libros de gente que ha vivido, que ha salido del satanismo. Yo leí hace muchos años el libro de Vine a traer libertad a los cautivos, de Rebecca Brown, y a mí me abrió el panorama del mundo espiritual, porque aún dentro de las iglesias cristianas se mueven los satánicos, se mueve la gente que quiere hacer mal. Y a veces eso como cristianos no lo vemos. Ay, no, en la iglesia, ¿cómo va a pasar eso? Ay, no, en la iglesia puro bueno, puro hijo de Dios, ¿no? Y todo eso tendríamos que estar conscientes. Y bueno, pastores, ya se nos fue una hora. Creo que habrá que hacer segunda parte de esto también. ¿Algo que quieran decir para terminar, pastores? Sí, rapidísimamente. Yo creo que ya concluyendo, como lo dijo mi esposa, el celebrar ahorita el Halloween no es para quien no conoce de Dios. O sea, este tipo de exhortaciones, de no celebrarlo, no es para quien no conoce. Principalmente es para nosotros como cristianos. Porque lo dije al principio, lo estuvimos reiterando a lo largo de esta hora, somos bien doble moralistas. Porque así rapidísimamente, tenemos un niño de 4 años y en algún momento el apóstol Genaro oró por él cuando lo presentamos de recién nacido, y como todos hemos sido y sabemos que somos utilizados por Dios cuando le servimos, también nos dijo el apóstol, él tiene un propósito y va a ser muy utilizado por Dios, pero también él nació en enero, pero nos dijo, pero sabes que él es muy perceptivo espiritualmente, es muy sensible. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en estas fechas es muy difícil para él a veces conciliar el sueño. Y es cuando nosotros más estamos orando por él, estamos en oración nosotros como matrimonio. ¿Y qué sucede con esto? ¿A qué viene con lo de la doble moral? ¿Se imagina si, a pesar de que nosotros sabemos todo lo que se mueve en estas fechas, dijéramos, ay, vamos a disfrazar a Santiago, vamos a llevarlo a que pida calaverita, vamos a permitir que siga en la escuela celebrando el Día de Muertos? Entonces, ¿somos a favor de celebrar la vida o no? Hace años, cuando yo empecé a conocer de la palabra, era un día de servicio, hubo quien oró por mí y yo traía una playera del Guasón, el famoso personaje de Batman, del Joker. Y me dijeron, es que eso es del diablo, no te vistas así, porque eso va a contaminar tu espíritu, tu alma. Corte A, eso fue un día, estoy hablando de no sé, mayo, junio. Corte A, más o menos por estas fechas, familiares de la persona que oró por mí estaban, por así decirlo, celebrando precisamente estas fechas, disfrazados del Joker, disfrazados de, no sé, o sea, todo esto, lo que se mueve en estas fechas. Entonces decimos, a ver, entonces, ¿celebramos la vida o la muerte? ¿O somos del Dios porque nos vestimos todos de blanco? ¿O somos del diablo porque nos vestimos de negro? Entonces, muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Entonces, yo creo que esa exhortación es principalmente para nosotros como cristianos. Que si vamos a decir, celebra a Dios porque Dios es vida, dice en Mateo 22:32, porque yo sirvo a un Dios de vivos y no de muertos, ¿no? Entonces, si estoy sirviendo a un Dios de vivos y no de muertos, bueno, entonces voy a celebrar y voy a ser partícipe, y más allá, realmente voy a ser hacedor de la palabra y no nada más oidor, o no sé si existe el término que voy a decir una burrada, o no nada más decir, ¿no? El hecho de, yo celebro la vida porque tengo un Dios de vivos, y no demostrarlo. Entonces, es mejor, como decimos, y lo dijo y lo hizo Dios Padre con el Hijo, él predicó con el ejemplo, y siempre lo hizo y hasta la fecha lo sigue haciendo. ¿Y a qué nos exhorta a nosotros? Predicar con el ejemplo. Vamos a celebrar la vida y no vamos a celebrar la muerte.
vamos a celebrar que el día de hoy estamos aquí y no que el día de mañana vamos a estar haciendo otras cosas que no van acorde con lo que nosotros podamos, no servirle a Dios. Así es, efectivamente. De hecho, nos acaban de mandar aquí este texto que dice, bueno, el texto dice un texto muy importante de Deuteronomio 18, 10 al 12, y dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. En la NTV dice, un segundo que se me perdió, dice 18, ¿qué? 18:10. Dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación y la hechicería, ni que haga interpretación de agueros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Y creo que esto encierra muy bien lo que hablamos. Amén. Y pues bueno, yo les podría contar muchas historias de lo que he vivido en lo espiritual hablando de todo este tema, pero ya será en otra ocasión, en otro espacio muy diferente, porque tampoco somos para contar historias de ese tipo. Pero la realidad es que el ambiente espiritual o el mundo espiritual existe, hermanos. Y como cristianos tenemos que ser muy conscientes. Y cuando tú abres una puerta, por pequeña que sea, va a haber repercusión. Sí, a lo mejor no va a ser lo más catastrófico, pero van a empezar a suceder cosas. Y no es que yo lo desee, ni mucho menos, simplemente es una realidad, lo he visto, lo he vivido en algún momento, y como repito, podría contarles muchos testimonios de lo que yo he vivido en el ambiente espiritual, algunas por yo permitir abrir puertas, otras porque otros los abrieron, pero tenemos que ser muy conscientes. Hermanos en Cristo, celebremos a Cristo, que es la vida. Este 31, 1 y 2 de noviembre, estemos orando. Si tú no puedes salir a evangelizar, mira, lo que sea, ponte a orar. Date un tiempo para estar en oración, para que Dios obre en la vida de esas personas, para que aquellos que salgan, porque hay muchos hermanos que van a salir a predicar, que van a salir a evangelizar, Dios los use, Dios los guarde, porque también hay gente que se pone violenta cuando ve a alguien predicando. Entonces estemos orando, estemos intercediendo los unos por los otros, que de verdad que va a haber alguien que va a necesitar tu oración. Pastor, muchas gracias. No te oímos, pastor. Ahí está. Ahí está. No, por el contrario, muchísimas gracias, pastor, por esta invitación nuevamente, esperando que precisamente podamos continuar con una segunda parte de Primero esto. Dios. Claro que sí, con mucho gusto. Antes de que se vayan, tenemos una invitación precisamente para el 1 de noviembre. No va a ser en la mañana, perdón, no va a ser en la noche, es en la mañana, para jóvenes. De hecho, se los voy a poner aquí, que es el Congreso Juvenil Divergentes, Mi Juventud en Manos de Dios. Va a ser en la iglesia Centro Cristiano Adulam, que está en la López Portillo, cerca del DIF. Está muy fácil de llegar. Ajá, va a ser a las 10 de la mañana. Entonces, para que no se lo pierdan, va a ser de mucha, mucha bendición. Y ya que andamos en eso, también aprovecho para poner todas las invitaciones que tenemos ahorita.
Perdón, pero como se me reinició, les dejo también este videito. No se vayan, ahorita regresamos para que el pastor nos despida. Soy Cristín de Clario y estoy muy contenta porque estaré con ustedes en diciembre. Me estaré presentando junto a toda mi banda el 13 de diciembre en Unifest 2025 para una noche de adoración inolvidable que no te puedes perder. Tendremos un tiempo maravilloso de exaltación, proclamación, esperanza y sobre todo en la presencia del Señor. Este evento es gratis, pero debes descargar tu boleto para acceder. Así que descarga tu boleto gratis en cristindeclario.com y trae a tu familia y amigos y nos vemos allí. Bendiciones. Perdón. Como lo verán, está esta invitación y nuestro hermano tiene un comercial que si quiere ir anunciándolo en lo que pongo la imagen. Claro que sí, para quienes gusten de ensaladas, mini hotcakes, dumplings, nos ponemos a sus órdenes, a su servicio, con servicio a domicilio por el momento únicamente. Ahí ahorita el pastor nos va a hacer el favor de poner la información, el número al cual se pueden comunicar vía WhatsApp y ya por ese medio se les hace llegar el menú completo de todo lo que, ahora sí que todo el servicio de alimentos que nosotros podemos proporcionarles para sus desayunos, comidas, incluso cenas, porque todavía trabajamos hasta como a las 8 o 9 de la noche, andamos trabajando en eso. Muy bien, pastor. Y de verdad que están muy buenos, altamente recomendados. Perdón que el comercial, pero es importante. ¿Por qué? Porque a veces andamos trabajando y llegamos y no hay nada de cenar en casa, entonces es una buena opción. Aparte, es una bendición. Los hermanos nos dedican este tiempo, dejan de hacer cosas, entonces creo que es una manera de ser de bendición, así que no dejen de hacer sus pedidos. Y bueno, pastor, muchas gracias. Ya se despertó el pequeño. Muchas gracias por todo. Una disculpa, es que estuvo un poquito indispuesto durante el día y ahorita. No se preocupe. Yo lo entiendo, pasa, y vamos a estar orando porque también sé que luego al hablar de estas cosas pasan cosas, así que, y sí, como dices, sí. No es que suene uno religioso, pero es la realidad. Así es. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, que Dios me los gracias bendiga. A Dios, gracias a usted, pastor. Y gracias, hermanos, por acompañarnos, gracias por la participación, es una bendición. Y bueno, esto es todo por hoy. Esto fue Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Nos vemos el próximo viernes, que vamos a estar hablando de la segunda parte de la Reforma Protestante. Así que no se lo pierdan, va a ser de mucha bendición. Y los voy a dejar con un video para despedirnos. Gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Estén en oración, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Han pasado 25 años desde que iniciamos este sueño que vino del corazón de Dios. Y lo primero que viene a mi corazón definitivamente es gratitud. 25 años de ver su fidelidad. Dios ha estado en cada etapa, en cada paso. Él es quien nos ha sostenido, nos ha guiado, nos ha dado una misión, nos ha dado un propósito. Más allá de solo viajar, tocar o grabar álbumes, lo más importante ha sido ver vidas transformadas. Muchas de las lágrimas que se derramaron ahora son canciones que primeramente glorifican al Señor, pero también fortalecen a los corazones de gente que atraviesan momentos difíciles. Nuestra historia comienza en nuestra amada y bella Guatemala, allá en San Marcos. Siendo adolescentes, Dios marcó un antes y un después, justo en el año 2000. Nos rodeó de familia, nos rodeó de amigos, personas que han caminado, que han crecido con nosotros, que nos abrazaron en las diferentes etapas. Y por eso creemos que estos 25 años no es solo nuestra historia,
es la historia de todos. Queremos celebrarlo, honrar y agradecer al Señor. Y hemos escogido 2 países, 2 naciones. Guatemala, porque es nuestra nación, nuestra casa que nos vio crecer. Y México, una de las primeras naciones que nos abrió las puertas. 29 de noviembre, Estadio Cementos Progreso en Guatemala. 6 de diciembre, Arena Ciudad de México. Tendremos invitados, pero el importante, el número 1, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que merece la gloria y la honra, y también vamos a tener invitados especiales que nos acompañarán. Va a ser una noche tan gloriosa. Estaremos recorriendo por todas las canciones que Dios nos ha dado, las más representativas, y también aquellas canciones que nos marcaron, pero algo muy importante, grabaremos también nuevas canciones por primera vez. Orando y poniendo todo en las manos del Señor, trabajando con excelencia. Creo que cada año lo hemos hecho de esa manera, y cada detalle musical, cada detalle visual, técnico, porque creemos que esto no es solo un concierto, es algo más, es un encuentro real con la presencia del Señor. Queremos que todos sean parte. Esta es una fiesta de la iglesia, un tiempo para recordar que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Estos 25 años es un nuevo comienzo, no es un cierre, sino creemos que Dios lo va a usar para inspirar a nuevas generaciones. Se me olvidaba, si quieren boletos para el Unifest, contáctenos, déjenos mensajes. Tenemos boletos para el Unifest 13 de diciembre de 2025 en Sierra Hermosa, Tecámac. Los boletos que quieran, contáctenos y con gusto se los damos. Bendiciones.